quiero que dispongas tu corazón y tu mente para hacer una pequeña oración. Entonces cierra tus ojos, inclina el rostro como te sientas más cómodo. Señor Jesús, gracias por este hermoso día que nos has dado, Dios. Gracias porque una vez más nos permite, Señor, acercarnos a ti por medio de la palabra, Padre Santo. Gracias, Dios, porque tú pones personas que nos instruyan, nos dirijan y que por medio de un mensaje, Señor, podemos conectarnos contigo. Te pido, Padre Santo, que no permitas que el enemigo, Señor, ponga en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, pensamientos que no vienen de ti, Señor. Pensamientos que muchas veces nos dominan en situaciones difíciles, Dios, y no nos dejan actuar con sabiduría como tú quieres que lo hagamos, Dios. Te pido, Señor, que nos hagas personas de fe, Señor, que creamos en ti, que creamos en las cosas que tú puedes hacer en nuestras vidas, Dios. Te pido que esta situación difícil que quizá muchas personas estamos pasando, Señor, a nivel educativo, laboral, Padre Santo, inclusive en nuestras relaciones, Dios, que tú seas llenando, Señor, nuestro corazón de paz, de tranquilidad. Ayúdanos, Dios, a creer en ti, a confiar en tu palabra, a confiar en tus bendiciones, Padre Santo. Llénanos de esa paz que solo tú nos puedes dar, Señor. Te pido que nos hagas personas diferentes, que nos ayudes, Dios, a entender estas situaciones que quizás para nosotros no son normales, Señor, y que se salen de lo cotidiano, pero que tú, a pesar de esas circunstancias, estás ahí, Señor, glorificándote. Bendice nuestras vidas, Dios, bendice la vida de los pastores, de los hermanos de la iglesia, Padre Santo, y te pido que nos podamos conectar cada día contigo, Señor, cada día creer más en ti, confiar en tu palabra y en esas buenas cosas, Señor, que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. No por mis propias fuerzas, es por tu espíritu, tu Santo Espíritu. No por mis propias fuerzas, por tu Espíritu, tu Santo Espíritu. Tú eres el fuego, yo soy el templo, tú eres la voz, soy tu canción. Tú eres Dios, somos tu pueblo, tú eres la luz, me asombro de ti. Me asombro hoy de ti. Me asombro hoy de ti. No por mis propias fuerzas, por tu Espíritu, tu Santo Espíritu. No por mis propias fuerzas, por tu Espíritu, tu Santo Espíritu. Nos rescataste de la tormenta, hacia tu amor, hacia tu luz. Gracia con gracia, gloria por cenizas, vienes a mí, vivo ahora soy. Me asombro hoy de ti. Me asombro hoy de ti. No por mí,
me asombro hoy de ti. No por mis propias fuerzas, es por tu espíritu, tu Santo Espíritu. No por mis propias fuerzas, es por tu espíritu, tu Santo Espíritu. Bienvenidos, hermanos. Una feliz tarde para todos, hermanos de la comunidad cristiana Gired, comunidad del gimnasio Gired, amigos, familiares, invitados. Bienvenidos. Vamos a celebrar una fiesta. Esta fiesta es una fiesta por haber creído en Dios. Hay cosas extrañas. Jesucristo quiso que fuéramos de su familia, adoptarnos. Y eso es extraño. Sin embargo, hoy, en medio de esta pandemia, de estos confinamientos, en medio de estas cosas extrañas, vamos a clamarle a un Dios y le vamos a clamar acerca de nuestras propias vidas. A veces nuestras vidas están confinadas, encerradas, hemos tocado fondo, nos hemos sentido sepultados, quizás tocamos lo profundo y nos sentimos como encerrados en una caja fuerte, como metidos en una habitación que no tiene puertas ni ventanas, y eso es extraño. Estas cosas extrañas Dios quiere que nos sirvan para salir, para a través de Él encontrar la combinación de esa caja fuerte y poder, así suene extraño, ser libres en medio del confinamiento. Les invito a que oremos. Invoquemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para que nos enseñe. Amado Señor, hoy te damos gracias por la vida, gracias por tu palabra, la que hizo los cielos y la tierra. Esta palabra que nos puede dar la combinación, la llave, que nos puede potenciar para salir de esta situación de encierro, de confinamiento. Hay cosas extrañas, Señor, y tú nos haces libres, por fin seremos libres en medio de la opresión, en medio del dolor, de la angustia, de la desesperación, quizás de la depresión, quizás de las ganas de ser sepultados de una vez. No, eso no es lo que tú quieres vida y vida abundante. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra, Dios. Bendice a través de quien nos va a compartir esta porción de las Escrituras, esa palabra que nos lleva a vida. Gracias, Señor, porque en medio de las cosas extrañas, tú eres cercano, Padre cálido. Muchísimas gracias por tu palabra cálida. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Cosas extrañas, porque Dios a veces actúa de maneras muy extrañas. La lógica de Dios no es la nuestra. Él tiene la capacidad de utilizar las circunstancias más adversas de manera extraña para favor de sus hijos. Aquello que parece fin, muerte, caos, ruina, oposición, aquello que puede ser la sentencia, Dios lo va a revertir. Y tiene unas maneras tan extrañas Dios de actuar, que eso es lo que trataremos de hablar de parte de Dios en esta serie, cosas extrañas. Cuando vas a iniciar un proyecto, una de las cosas que debemos entender y comprender es que va a haber oposición de todo tipo. Los aviones, para poder elevarse, necesitan tener tanta fuerza y tanto ímpetu que su propia fuerza genera viento en contra, y ese viento en contra es lo que lo va a elevar.
Así que aquello que viene en contra nuestra, Dios lo utiliza de manera muy extraña para podernos levantar. Y mientras más alto va a ser el vuelo, más viento en contra necesita. Esto es lo que está pasando con Nehemías. Encuentra a Sanbalat, Tobías, los de Asdod, los amonitas, haciendo oposición frente al propósito de Dios, el proyecto que Dios tiene. Algo que Dios le mostró a Nehemías, y esto es algo muy interesante. Lo que los enemigos ven y lo que el propio pueblo de Israel ve es desolación. Las palabras de Nehemías no son mentira. Es cierto lo que él está diciendo. Porque recordemos que cuando Nabucodonosor va a sitiar a Jerusalén 3 veces, en cada una de ellas la saqueó. Se llevó lo mejor que tenía Jerusalén, el pueblo de Israel. Es decir, que cuando Nehemías llega a Jerusalén, lo que encuentra es un pueblo débil, golpeado mental y emocionalmente. Son los ancianos, son los enfermos, son los desahuciados, porque repito, ya lo mejor se lo había llevado Nabucodonosor. Así que la situación es complicada, pero eso es extraño para nosotros, para Dios, porque aquello que está difícil es donde Dios va a obrar. Aquello que tú ves como acabado, tu hogar, tus finanzas, la empresa, tu relación de padres e hijos, la relación con tu jefe, tu proyecto de vida, aquello que soñaste, que ves hoy destruido, Dios actúa de una manera muy especial y lo va a levantar. Pero para que Dios haga cosas extrañas, necesita gente extraña, gente que ve lo que nadie ve, que cree en lo que nadie cree, que escucha lo que nadie escucha. Alguien que se atreve a aquello que otros no se atreven. Ese extraño que puede atreverse y romper los esquemas, romper las estructuras, las leyes y creer que Dios va a obrar. Un extraño que habla diferente en este tiempo. En este tiempo de cuarentena, de caos, de crisis financiera, necesitamos cosas extrañas. Alguien que hable en fe, que crea lo que Dios va a hacer. Mientras están cerrando las empresas, esa cosa extraña que está planeando abrir una nueva empresa. Tal vez hemos perdido, porque es que hay que reconocer que hemos perdido. Es difícil que alguien en esta cuarentena diga yo no he perdido. Algo hemos perdido. El contacto con nuestros seres amados, aquellos espacios donde normalmente estábamos. Nehemías encuentra un pueblo que ha perdido. Es que es real. Habían perdido no solo sus murallas, a sus jóvenes, a sus hombres, a su ejército, ya no hay rey, su moral, su identidad. Habían perdido, pero ahí, aunque se haya perdido, Dios empieza a darle vida a aquello que está muerto. Lo que está arruinado resurge, porque así es como Dios actúa. Yo quisiera que tú que estás del otro lado de la cámara pudieras entender la profundidad de esta palabra. Así es como Dios obra. Cuando ves que ya no hay nada que hacer, ahí es donde Él aparece. Es que la luz solo se ve en la medida que hay oscuridad. Es decir, cuando hay oscuridad y aparece la luz, puedes verla. Puedes ver cómo va a romper las tinieblas y la luz, a medida que invade, la oscuridad va a salir. Pero si no hubiese oscuridad, no tendríamos el concepto de la luz. Ese tiempo oscuro que vivió Nehemías con un pueblo que está oprimido, le permitió ver la luz de lo que Dios va a hacer. La fe es una cosa extraña. Creer que Dios va a levantar los muertos. Bueno, así declara Sanbalat a los judíos. El polvo de las piedras. Arruinados, judíos débiles. Necesitamos cosas extrañas. Gente con una fe extraña en este tiempo. Necesitamos personas con una fe diferente a la de los demás. Que su forma de hablar sea diferente. Que su actuar sea diferente. Que su determinación, su decisión y su confianza en Dios sea tan extraña que rompa los esquemas y los paradigmas de la oposición. Nehemías capítulo 4, versículo 14. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo:
No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. La fe no es una confianza ciega. La fe es reconocer la situación, reconocer la realidad. Hay que reconocer dónde estamos, porque no es enajenarnos de la realidad. Luego, la fe es en perspectiva de futuro. Yo tengo que desde aquí, desde mi posición, ver lo que Dios va a hacer. Porque si tú te quedas solo viendo lo que está pasando, entonces no hay fe. Hay que ver lo que Dios va a hacer. Esa es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces tú tienes que visualizarte con fe, en una posición de victoria con relación al tiempo en el que estás viviendo. Nehemías está visualizando las murallas terminadas. Nehemías está visualizando la identidad del pueblo recuperada. Nehemías está visualizando cómo Dios hace a un lado a los enemigos y a los adversarios. Tú tienes que visualizar eso, necesitas verlo. Yo quiero invitarte que por favor logres tener en este momento una fe extraña, diferente a lo normal, diferente a la fe de confesar a Jesucristo como nuestro Salvador, diferente a la fe de creer que Dios existe. No es esa fe. Es una fe que te pone en un escenario distinto al que estás. Un escenario de victoria, un escenario de ganador, de vencedor. Como dice el apóstol Pablo, y me encanta esa palabra, nosotros no somos de los que retrocedemos. No somos de esos. Ahora, con esa fe extraña, entonces hay que empezar a actuar, porque la fe es acción. Fíjate aquí, Nehemías no se paró ante las ruinas y levantó sus manos para que Dios levantara las murallas. No, David, esto es algo que me gusta mucho del enfrentamiento contra Goliat. David no se levantó a orar para que Dios mate a Goliat. No, él tuvo que ir a la guerra, tuvo que sacar su onda, tuvo que pararse frente a frente al adversario y vencerlo. Es que aquí es donde muchas veces nuestra fe flaquea. Creemos que Dios lo va a hacer, pero no creemos que Dios nos va a utilizar para hacerlo. Dios te va a utilizar a ti para hacerlo. No es por arte de magia. No fue por arte de magia que las murallas se levantaron. No fue haciendo oración y ayuno que las murallas se levantaron. El pueblo de Israel tuvo que cambiar su óptica y como cosa extraña levantarse de las ruinas, creyendo en lo invisible, creyendo en lo imposible, creyendo en la promesa de Dios. Esto es necesario en este tiempo. Necesitamos cristianos que crean en la promesa de Dios. Hay cristianos llenos de miedo. A mí me llama mucho la atención que son más los cristianos llenos de miedo en este tiempo de cuarentena que los que no conocen al Salvador, a su proveedor, al protector, a Jehová de los ejércitos. Uno escucha a cristianos diciendo cosas que solo reflejan un poco de paranoia y persecución, delirio, temor. No es así. Necesitamos cristianos con una actitud vencedora. Hay un virus que está rondando afuera. Hay un virus de muerte, pero Dios está con nosotros. No se trata de desafiar al sistema por rebeldía necia. Se trata de romper las estructuras que intentan intimidar al pueblo de Dios. Sanballat, Tobías, el amonita, los de Asdod. Todos intentaron llenar de miedo a Nehemías. El pueblo que encuentra a Nehemías está atemorizado, pero Nehemías no se dejó llenar de ese miedo. Hoy la sociedad está llena de miedo, pero los hijos de Dios no se pueden dejar llenar de miedo. Tenemos que ser la cosa extraña que hable diferente en este tiempo. Es necesario uno que lo haga y poco a poco esto se va a impregnar en los demás. Nehemías capítulo 4, versículos 16, 17 y 18. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa.
Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Fíjate, esto es como el perfume. Normalmente tú pasas a alguien por tu lado y sientes la fragancia y le consultas a quien te acompaña qué rico huele y de repente dice no percibo nada, pero en cuestión de segundos lo va a percibir y luego otros lo van a percibir hasta que llega un momento en que todos lo han percibido. Pero hubo uno que lo percibió, uno que lo vio, uno que creyó. Debe haber uno, no necesita Dios más, uno en casa, en el trabajo, en la universidad, en el negocio, donde quiera que seamos. Tú eres ese uno, tú eres esa cosa extraña, uno que cree diferente. Nehemías empezó solo. Si tú lees los capítulos anteriores, él va solo en su caballo, recorre el camino, luego tiene que hacerlo a pie, solo. Él tuvo un encuentro con Dios e incluso desde que estaba al lado de Nabucodonosor, de Artajerjes, cuando estaba trabajando con Artajerjes, él tuvo una experiencia solo con Dios. Es que esto es muy importante. Tú tienes que tener ese encuentro con Dios cada día. No es suficiente el encuentro que tuviste en el pasado. No son suficientes las victorias del pasado. Estas te fortalecen para el presente. Pero debes hacerlo. Es como los deportistas. Ellos, aunque estén en cuarentena, a solas, en su rincón del mundo, tienen que seguir entrenando. Ellos están pensando que va a llegar el momento en que van a ir a la competencia y tienen que seguir a solas enfrentando ese cara a cara con su proyecto de vida. A solas, cada uno tiene que tener un encuentro con Dios para entender lo que Dios quiere hacer. Nehemías está primero él con Dios. Lo entendió, oró, ayunó y comprendió el propósito de Dios. Ahora, si lees el capítulo 3, entonces vas a notar algo. Ya Nehemías no es el único. Ahora el sacerdote también lo entendió. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó. La puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sena. El tramo contiguo lo reconstruyó Meremot. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla. Cuando el sacerdote lo entiende, entonces ya no es uno, ya son dos. Y empieza esto a impregnar a los demás. Es que así es la fe. Eso es lo extraño. Algunos le llaman las neuronas espejo. Empezamos de alguna manera a percibir lo que viene de nuestro alrededor. Y lo vamos a asimilar y también lo vamos a proyectar. Tú puedes absorber y reflejar el negativismo de otros. Puedes absorber y reflejar una lectura apocalíptica de otros. O puedes absorber y reflejar la fe extraña. Ese uno que poco a poco contagia al otro. Entonces, ahora no es uno. Ahora son dos. Y luego ya no son dos. Si siguen leyendo el capítulo 3, poco a poco se fueron sumando otros a lo que Dios quería hacer. Así que no esperes a que de entrada sea toda tu familia. Tú, hazlo tú, solo, sola. Y poco a poco se van a ir impregnando los demás. En este momento la iglesia está en sus casas. Poco a poco estamos impregnando a los demás. Cuando crees en esta palabra, entonces vas a poder levantar aquello que era polvo, aquello que era ruina. Mira cómo en el capítulo 3 entendemos por qué pudieron enfrentar la adversidad del capítulo 4. Yo no puedo entender el capítulo 4 de Nehemías sin entender el 3. En el 4 los están pisoteando, pero es que en el 3 entendieron el propósito de Dios. Fíjate, entender el propósito de Dios, caminar en el propósito de Dios, no implica que toda la pista se va a despejar. Va a haber adversidad. Pero yo quiero dejarte esta palabra en este día con el que iniciamos nuestra serie Cosas Extrañas. Dios necesita actuar de manera extraña, diferente en este tiempo, a través de personas que tengan una fe extraña.
hay que creerle a Dios. Hay que confiar en lo que Él va a hacer. Tal vez muchos te tratan como Sanbalat, débil. Tal vez muchos te han despreciado. Tal vez muchos no valoran tu trabajo. Tal vez nadie lo agradece. Seguramente eres una luz que otros han querido opacar. Pero cuando Dios te toma y cuando tú dejas que Él lo haga, entonces te vas a levantar. Y no habrá Tobías, Sanbalat, no habrán amonitas, no habrá Asdod que detenga a un hijo de Dios que entiende sus propósitos. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias en esta tarde, Dios, por permitirnos llegar a tu iglesia. Gracias por esta nueva serie, Cosas Extrañas, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra nos conforta, nos levanta, nos sostiene. Tu palabra es ese aliento que llega a nuestras vidas cuando ya estamos sin aire, Dios. Hay rumores de ruina, de miseria, de quiebra. Hay rumores de hogares que se destruyen, se desbaratan. Hay rumores de nuevo orden mundial. Pero, Señor, ante tu palabra, la única palabra profética segura, la única palabra revelada segura, nos aferramos y nos levantamos sobre ella. Ponemos nuestra fe en la palabra, Señor. La palabra que no nos va a dejar solos. La palabra que no va a regresar vacía, poderoso Padre. Señor, ayuda a mi hermano que está del otro lado. Tal vez mi hermano, el que está escuchando esta palabra, quien la está viendo, sea el Nehemías. Tal vez ahí hay un Nehemías que está solo todavía. Dale la persistencia, dale la resistencia y poco a poco se va a unir un sacerdote a él. Poco a poco se van a unir otros a él. Aquellos que se sienten solos en la lucha, Señor, permíteles tener la convicción que no lo están. Aquellos que sienten que son los únicos que están contra la adversidad en su casa, permíteles seguir siendo esa cosa extraña. Que aquellos que están viendo esta palabra sean la cosa extraña, Señor. Los que ven las cosas diferente, los que escuchan diferente, los que proyectan diferente, los que hablan diferente. Aquellos que no ven lo que todo el mundo quiere que vea. Padre de la gloria, ponnos los ojos de la fe en este tiempo. Necesitamos como nunca la fe. Como nunca, Señor, es la palabra que debe ser predicada en este tiempo y es la convicción que nos debe sostener, Señor. No nos quedamos mirando el presente, no nos quedamos mirando las noticias, las estadísticas diarias. Miramos tu palabra y nos proyectamos en ella. Señor, levanta a esos hogares que a lo mejor están en ruina. Levanta, Padre, esas relaciones de familia que están destruidas. Aquel que está a punto de abandonar su profesión, su universidad, su trabajo, fortalece y levanta. Aquella empresa que está a punto de cerrar, que está a punto de la quiebra, aquellos restaurantes que están cerrados, aquellos negocios que están cerrados, Padre, levántalos en este tiempo. Te lo pedimos, poderoso Padre, como cosas extrañas en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganar.
tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Buenas tardes, amada iglesia. Hoy tengo un espacio para hacerles una pequeña invitación. Invitarles a que adoremos a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10: traed todos vuestros diezmos al alfolí y habrá abundancia en vuestra casa. Probadme en esto, dice el Señor. Al igual que en Levíticos capítulo 27, dice la palabra de Dios que todo el fruto de la tierra, todo fruto de los árboles, debe ser diezmado a Dios, porque esto es del Señor. Hay 4 cosas que se manifiestan en nuestro interior cuando aprendemos a diezmar y a ofrendar. Quiero que veamos la primera. Diezmar es un acto de agradecimiento a Dios. Pienso que todos estamos agradecidos con Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo en nuestras vidas. Adoremos a Dios con nuestros diezmos. Segundo, diezmar es un acto de fe. Si tú diezmas, le estás creyendo a Dios. Tercero, diezmar demuestra nuestra confianza en Dios. Cuando yo estoy diezmando, estoy demostrando que Dios me va a bendecir por todo lo que yo doy. Y por último, cuarto, diezmar es un acto de aceptar la gracia divina de Dios. Yo les invito hoy nuevamente a que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al altar. ¿Y cómo lo podemos hacer? El comité de finanzas, conformado por 3 hermanos, abrimos una cuenta bancaria en el Banco de la Vivienda. Allí vamos a ir a depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Lo podemos hacer a través de una transferencia o una consignación. Si tú no lo puedes hacer, va a haber una persona que va a pasar por sus casas y va a recoger este sobre, lo va a depositar en el banco y le va a pasar a usted a través del WhatsApp una foto de la consignación que hizo de este diezmo y de esta ofrenda. Hermanos, la cuenta está ahí en pantalla. Cuenta de ahorros de vivienda a nombre del pastor Cristian Valencia. El número es 463-35-70-025-098. Ahí aparece en pantalla. Cuenta de ahorros de vivienda. Hermanos, adoremos a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas.